Jesucristo. Este taller, ¿verdad? Aunque estamos viendo cómo cultivar la siguiente generación para la vida de la iglesia, pero me encanta, he disfrutado mucho que si bien estamos en procura de producir una generación que traiga al Señor y estamos buscando, ¿verdad? El taller anterior vimos este taller sobre matrimonios. ¿Por qué? Porque lo primero que se requiere, bueno, vimos el taller de matrimonios, porque lo primero que se requiere para una familia, pues es un matrimonio, ¿verdad? Y en este tiempo vamos a ver este taller sobre los hijos, ¿verdad? Y debemos ver que en cuanto a cultivar, en cuanto a la educación, en cuanto a la crianza de nuestros hijos, la persona es lo importante, ¿verdad? El tema de esta lección de una de las lecciones que se va a ver es la persona, el vivir y la responsabilidad de los padres. Y este asunto es de suma importancia, hermanos, ¿verdad? Ser padre es algo crucial. Ser padre es algo que por un lado todos anhelamos, pero realmente no hay una gran capacitación para ser padre. Y puedo decir que es de las responsabilidades más grandes que Dios nos encomienda a los hombres, ¿verdad? La paternidad. En cuanto a este asunto de ser padres, quizás venimos aquí y nos preguntamos, tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? Quizás algunos están comenzando y están confiados en que de alguna manera van a tener una buena forma de ser padres. Los que ya hemos caminado un poco, ¿verdad? Que ya tenemos hijos maduros, que ya tenemos hijos adultos, nos damos cuenta que quizás no hemos hecho el mejor trabajo. Algunos quizás hemos tenido inclusive grandes fracasos. Pero alabado sea el Señor, que nos da este tiempo, ¿verdad? Que nos da su palabra. Tenemos la maravillosa palabra de Dios y tenemos también este maravilloso ministerio, ¿verdad? Hablar de ser padre no es fácil. Nadie está apto o calificado al 100% para hablar de cómo ser padres. Pero me disfruté mucho con este versículo de Filipenses 1:19, que dice el apóstol, dice que porque él sabe que por vuestras oraciones o por vuestras peticiones y el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo, esto resultaría en su salvación. Y quiero que recibamos esta palabra para nosotros como padres. Saben, hemos estado orando mucho por los padres, hemos estado orando mucho por este taller, hemos estado orando mucho porque el Señor levante una generación, ¿verdad? Y creo que tenemos la suministración abundante del Espíritu. Así es que si tomamos estos dos asuntos, ¿verdad? Si los recibimos con fe, los recibimos en nuestro espíritu, yo creo que el Señor es fiel a su palabra y Él nos dice que esto resultará en nuestra salvación. Bueno, en nuestra salvación, ¿en qué? Dice el apóstol, en que nada seré avergonzado, ¿verdad? En que nada seremos avergonzados. Los padres jóvenes, tomen esto para ustedes. Si ustedes reciben el suministro abundante del Espíritu, les digo, en nada seremos avergonzados, ¿verdad? Esto va a resultar en nuestra salvación. Y bueno, y para esto el Señor nos trajo, y para esto el Señor nos pone aquí en su iglesia, ¿verdad? Para magnificarle. Debemos de tener la conciencia que estamos aquí para magnificar a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo magnificar a Cristo? Bueno, en nuestro vivir y en nuestros hijos, para que Él sea magnificado. Así es que
En cuanto a la persona, hermanos, siempre que llegamos a este asunto de la persona, cuando hablamos o cuando el Señor nos confronta o somos confrontados por la palabra de Dios, quizás algunos lleguemos a un estado de introspección que digamos, no, pues es que yo no estoy tan preparado, yo no soy esto que dice la palabra, ¿verdad? Como leímos en Primera de Tesalonicenses 1:5, vemos cómo el apóstol, ¿verdad? Su evangelio no llegó solo con palabras, ¿verdad? Dice, sino con poder. ¿Por qué con poder? Porque él era la persona del apóstol, hacía las cosas que proclamaba su palabra. O sea, muchas veces, pues el evangelio sentimos que nos queda muy grande, ¿verdad? Cuando hablamos de las virtudes de Cristo y que sean expresadas a través de los atributos de Cristo, al ser expresados a través de nosotros, quizás sintamos que nos queda muy grande el saco, ¿verdad? Como lo dice, nos queda grande este asunto, pero debemos de tener la confianza. ¿La confianza en qué? Bueno, en que el Señor en nosotros puede hacer esta obra. Dice que Dios presta más atención a lo que somos que a lo que hacemos o lo que podamos hacer. A Él le interesa la clase de persona que seamos y la clase de vida que llevemos. Esto, hermanos, nosotros debemos recibirlo en nuestro corazón. Porque, ¿sabe? El ser padre no es un asunto de una obra. No es como el trabajo que vamos a realizar algo ahí y vamos a hacer algo y entregamos resultados al final del día o al final del mes o quizás al final del año. Se cumplieron las metas y estamos contentos. El ser padre no es así. El ser padre es un vivir, ¿verdad? Y para ser padres apropiados no hay métodos. No hay un método. Nadie le puede decir, mira, este es el método para ser padre. Pero para ser padre se requiere una persona. Somos padres las 24 horas del día. A cada momento somos padre. Así es que, si usted ve el ministerio del Nuevo Testamento, los apóstoles no eran de palabra, sino eran personas de hecho, ¿verdad? Estas mismas palabras, el apóstol dice, cuando vinieron en Hechos 20:18, el apóstol viene de nuevo a Mileto y ahí tiene una plática con los ancianos de esa iglesia. Y él les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado. Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que puse un pie en Asia. Así es que el apóstol no iba ahí a proclamar o a hablar o a dar enseñanza, sino él llevaba una conducta, él tenía un vivir, ¿verdad? Esto nos debe de quedar muy claro, porque en cuanto a los hijos, no podemos engañarlos. Ellos nos están viendo todo el tiempo. De hecho, por ahí el ministerio dice que los 7 ojos del Cordero que se ven en Apocalipsis, pues son los 7 ojos de nuestros hijos, ¿verdad? O sea, si tiene hijos, 2 o 3 hijos, pues tienes 6 ojos y los 2 de tu esposa, así es que se me hace que son más de 7 ojos, ¿verdad? Son muchos los ojos que nos están viendo. Es que necesitamos tener un vivir. Este asunto, hermanos, de la persona, ¿sabe? Uno de los rasgos principales del carácter, de hecho es el primer rasgo del carácter, es ser genuino. Ser genuino. Y este asunto de ser genuino, pues quiere decir que somos lo mismo por dentro que por fuera. En un sentido quiere decir que somos, que lo que hablamos, eso debemos de ser. De hecho, el Señor en el Evangelio de Mateo dice que toda palabra ociosa
¿verdad? O será demandada. ¿Qué quiere decir una palabra ociosa? Bueno, una palabra que no pones por obra. Así es que si nosotros decimos una palabra y no la ponemos por obra, entonces estamos fallando, ¿verdad? Así pues, cuando nuestro tiempo con nuestros hijos, nuestro hablar debe ser nuestro vivir, ¿verdad? Quizás podamos decir, no, pero ¿quién puede con esto? Bueno, el Señor puede con esto, ¿verdad? El Señor puede con esto. Y Él, en Juan 6:57, Él dice que el que lo come, Él vivirá por causa de Él, ¿verdad? Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Entonces, tenemos este asunto, tenemos una gran responsabilidad. Y esta gran responsabilidad solamente el Señor la puede llevar adelante. Así es que nosotros necesitamos tomar a la persona apropiada, la cual no somos nosotros, sino el Señor, ¿verdad? El Señor es la persona que puede llevar esto. ¿Cómo? Por su suministro abundante en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sabe? Ahorita, en todo asunto que el Señor quiere llevar adelante, Él lo lleva adelante por el principio de encarnación. Este asunto, el principio de encarnación, a veces es poco difícil de verlo. Pero si usted pone atención en la palabra, el Señor, cada cosa que quiso hacer, necesitaba de un hombre. Si el Señor quiso sacar al pueblo de Egipto, Él necesitó a un hombre. Él quizás lo pudo haber hecho desde los cielos, pero Él no lo hizo así. Él tuvo que levantar a Moisés, tuvo que preparar a Moisés y envió a Moisés para que Moisés sacara al pueblo de Egipto, ¿verdad? Asimismo, si Él quería salvar al hombre, Él lo podía hacer desde arriba quizás, pero no lo hizo así. Él se hizo hombre y como hombre vino y efectuó la redención. Así es, el Señor quiere levantar una generación. Si Él quiere levantar una generación de hombres que lo expresen y lo representen aquí en la tierra, tenemos que aceptar la responsabilidad. Tenemos que tomar este asunto seriamente y darnos cuenta que si el Señor nos dio hijos, pues también nos dio la responsabilidad y también nos dará la manera para llevar adelante esta responsabilidad que Él nos puso, ¿verdad? ¿Cuál es el requisito? Que lo tomemos a Él, ¿verdad? El requisito es que estemos siempre vueltos a Él, ¿verdad? Este es el principio de encarnación, hermanos. O sea, cada uno de nosotros tenemos a este Cristo maravilloso en nuestro ser, ¿verdad? Y por esta persona maravillosa podemos llevar adelante lo que Él nos ha encomendado. ¿Sabe? No debemos de buscar un método, ¿verdad? Enfatizamos esto, no debemos de buscar un método. En alguna ocasión alguien me compartió, y de hecho hoy en día hay muchos talleres para que darte métodos para ser buen padre. Y te dicen que hagas esto, y te dicen que hagas aquello, y te dicen que le hagas así, te dicen que le hagas así. Y al final es un gran fracaso, ¿verdad? Porque un método inmediatamente nos lleva a algo que no es genuino, o sea, nos lleva a algo que no somos, ¿verdad? Es que hagas esto, pero sin que tú seas esto. Por eso, lo más importante en esta obra es lo que nosotros somos, hermanos. Lo que nosotros somos, eso es lo más importante. Y es por eso que este ministerio, siempre la línea central, ¿verdad?, del ministerio es la economía de Dios. O sea, que Dios se imparta en nosotros, que Dios sea impartido en cada uno de nosotros. Yo espero, ¿verdad?, que esta mañana y durante todo el taller, la lectura bíblica y la lectura del ministerio
la recibamos, hermanos, la recibamos en nuestro corazón, la recibamos en todo nuestro ser, que recibamos el suministro abundante del Espíritu y que confiemos en que el Señor hará esta obra que Él nos ha puesto delante. Amén. Alabado sea el Señor.